Hola a todos, esta va a ser una clase de emergencia dada la situación que ustedes conocen. Entonces les acerco en varias entregas el tema que estábamos viendo o que teníamos que empezar a ver, depende del curso. Les agradezco la predisposición, los saludos que han mandado y bueno, empezamos con nuestra clase. Aprovecho a decir que no voy a editar para evitar los cortes y algún problema, porque el tiempo me está faltando y hago todo lo posible para que pierdan lo menos posible de los temas que tenemos que ver. Bueno, ahora sí, empecemos con nuestra clase. Bueno, dinámica del punto material. Dinámica del punto material, empezamos a ver por qué los cuerpos se mueven, complementando lo que fue cinemática, donde veíamos solamente o describíamos cómo se mueven. Punto material ya lo hemos definido, ya sabemos cuáles son sus características y por qué podemos aprovecharnos de eso para nuestro modelo que nos permite predecir con precisión y sencillez. Bueno, el representante de la dinámica por excelencia es Isaac Newton. Isaac Newton ha trabajado varios temas dentro de la física, pero mayoritariamente se lo recuerda o en nuestro curso atraviesa mucho más todos los temas que tienen que ver con la llamada mecánica clásica. Newton es posterior a estos dos señores, Galileo, del cual ya hablamos bastante, y de Johannes Kepler, contemporáneos ellos entre sí, no con Newton. Newton nace a la muerte de Galileo, estamos situados en los años 1500, 1600, 1700 aproximadamente, en finales de 1500 hasta principios del 1700. Entre los dos dieron las bases a Newton para poder construir el final del conocimiento grande que nos deja legado Newton. Aquí tenemos los años en que viven cada uno, como ven Galileo y Kepler son contemporáneos y Newton casualmente nace el mismo año que Galileo muere. Hay algún libro que se llama A hombros de gigantes y relata un poco todos los descubrimientos y aportes que hace Newton, apoyado en los hombros de Kepler y Galileo. Para la época de estos señores había dos modelos que explicaban el universo y que estaban en pugna. Un modelo muy establecido que era el modelo geocéntrico, con la Tierra como centro del universo y con todo girando a su alrededor. Cuando decimos todo son las estrellas y unas estrellas que tienen un nombre particular que son los planetas, que para esa época se podían observar a simple vista, no todos los que hoy conocemos. Los que en esa época se podían ver a simple vista, y por supuesto que hoy también, pero no en las grandes ciudades o en zonas iluminadas, son básicamente primero el Sol, que no es un planeta, que es nuestra estrella, la Luna, que es nuestro satélite, y en cuanto a los planetas, a simple vista podemos ver a Venus, a Marte, a Júpiter y a Saturno. Bueno, la concepción era que todo giraba alrededor de la Tierra, el Sol incluido, los planetas también, y por supuesto la Luna sí es la que gira alrededor nuestro. Este modelo geocéntrico había sido propuesto por distintos filósofos en la antigüedad y en distintas culturas también se hablaba de esto, y nosotros hoy cuando decimos sale el sol, se esconden la luna o se fue la luna o salieron las estrellas, estamos basándonos en decir que la Tierra está quieta, porque al decir sale el sol estamos diciendo que el sol es el que se mueve. Bueno, esta es la evidencia que tenía Aristóteles para basarse en lo que tenía que decir acerca de cómo era el universo.
Pero, digamos, al mismo tiempo que Aristóteles, Aristarco y otros filósofos más hablaban de un modelo heliocéntrico. El modelo heliocéntrico donde el Sol giraba, era el centro del universo, y los planetas, la Tierra incluida, giraban alrededor del Sol. Estos dos modelos, digamos, el que prevalece hasta la época de Galileo es el modelo geocéntrico, hasta la época de Galileo y Kepler, pero empieza a ser puesto en discusión. Ahora no vamos a ampliar demasiado para, digamos, esto en clase lo hubiésemos hecho, pero ahora no. Pero bueno, eran los modelos que estaban en ese momento disputando su posición de privilegio dentro de la comunidad científica. Kepler y Galileo aportan mucho para que el modelo heliocéntrico quede establecido. Ahí está otra vista de estos modelos. El modelo heliocéntrico visualmente, matemáticamente, es más simple de describir. Con círculos concéntricos alrededor del Sol se describe el movimiento de todos los planetas, de las estrellas también, y lo único que se observa es que alrededor de la Tierra está la Luna girando alrededor de ella. Bien, ahora en el modelo geocéntrico podemos observar que la Tierra está quieta, la Luna gira alrededor de ella, el Sol también, y los planetas giran alrededor de la Tierra, pero a su vez tienen lo que se llama eclípticas, un movimiento alrededor de la misma órbita sobre la que giran. Hoy el modelo que transmitimos en la cultura actual es el modelo del Big Bang, que no es el único, pero es el que está más fuertemente establecido y que por el momento va resistiendo todos los embates de aquellas pruebas que quieren ir en su contra. El modelo del Big Bang, un momento en el tiempo. Los modelos heliocéntrico y geocéntrico no tenían un momento en el tiempo, no había un principio y un fin, siempre eran iguales. En cambio el Big Bang nace de esa gran explosión y a lo largo del tiempo se va creando todo lo que hasta hoy conocemos y se seguirá creando lo que todavía no vamos a tener posibilidad de conocer. Básicamente estos son los tres modelos más fuertes a lo largo de la historia del conocimiento. Visto desde la Tierra, el movimiento, por ejemplo, de Marte se ve como una S muy estirada, como se ve en la imagen de la foto, y también ahí están mostrando cómo tenemos que describirlo visto desde la Tierra. Visto desde la Tierra, Marte gira alrededor de su propia órbita, está orbitando alrededor de su órbita, y desde la Tierra se lo ve así. Cuando el Sol está en el centro, también desde la Tierra lo vemos de ese modo, pero aceptando que la Tierra gira alrededor del Sol. El efecto en los dos casos, visualmente, si fotografiamos el cielo a lo largo del tiempo apuntando a Marte, lo que vamos a ver es esa S que muestra la foto. Bueno, vamos ya hacia las leyes de Kepler, que venían a reafirmar o trataban de reafirmar la postura o el modelo heliocéntrico. El Sol en el centro del universo. Pero ese centro del universo estaba, podemos decir, un poco descentrado, porque lo que propone Kepler, y no vamos a abundar tampoco en cómo llega a todo esto, es que los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. Hasta el momento que Kepler enuncia sus tres leyes, tanto el modelo heliocéntrico como el geocéntrico planteaban que las órbitas eran circulares. La perfección estaba representada por la esfera, por la circunferencia o el círculo, y se creía que el cielo era perfecto. El cielo es un poco el lugar de residencia de Dios, y entonces no se discutía acerca de la forma de las órbitas. Bueno, Kepler llega a detectar que
las órbitas no podían ser circulares, necesariamente tenían que ser elípticas porque, como se ve en la imagen que sigue, vamos con esta, la Tierra, es la que está tomada como ejemplo, acelera su movimiento cuando está muy cerca del Sol. Entonces esta característica hace que Kepler tenga que salirse de la llamada maldición de Platón, que hablaba de las órbitas que se movían sobre esferas, para pasar a proponer que las órbitas eran elípticas. Volvamos a la elipse. La elipse, digamos, que vemos en la representación del sistema solar, por ejemplo, son unas elipses muy alargadas, muy excéntricas. No es así la realidad. La realidad es que esas elipses son bastante circulares, para decirlo de algún modo. Los focos no están tan separados y son de baja excentricidad. La característica que tienen las elipses, la propiedad de las elipses, es que todos los puntos de ellas, cuando se suma la distancia que hay de ese punto a cada uno de los focos, se mantiene siempre constante. Entonces, bueno, lo que propone Kepler es que el Sol está en uno de sus focos y que los planetas se mueven en órbitas elípticas. Hay dos puntos característicos dentro de la órbita. Uno es el perihelio, el punto más cercano al Sol, y el otro es el afelio, el punto más alejado del Sol. Bueno, acá en esta representación, si vemos atentamente, hay un triángulo que se mantiene en color azul, y ese triángulo tiene la característica de tener la misma área. La segunda ley de Kepler dice que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Por eso hay una zona de la elipse donde la velocidad se acelera, porque si bien el área que barren es la misma, como pueden ver, la base de ese triángulo va cambiando. Entonces, bueno, esa sería la segunda ley de Kepler. Ahí se muestra digamos, sin desplazamiento, sin moverse, y el área A y B son iguales. Sin embargo, la distancia 1 y la distancia 2 son distintas. Por eso, para decirlo fácil, el planeta se apura para recorrer la distancia 1 y se ralentiza para recorrer la distancia 2, porque las áreas A y B las recorren en el mismo tiempo. Y pasamos a la tercera ley. La tercera ley de Kepler es la que le pone dimensión al universo. Para la época de Kepler, las medidas que ya se conocían del universo eran la circunferencia de la Tierra. Esto fue Eratóstenes en el año 300 a.C., más o menos para la misma época, un poquito posterior. También se calculó la distancia que había entre la Tierra y la Luna, así como también la distancia que había entre la Tierra y el Sol. Esas distancias ya eran conocidas. Todo esto con trigonometría muy básica, una trigonometría que para nosotros debería ser elemental. Bueno, Kepler, con los datos que toma de Tycho Brahe, puede sacar una relación entre la distancia media al Sol, la distancia media de la órbita de cada planeta al Sol, elevada al cubo, en relación con el cuadrado del período del planeta. El período es el tiempo que tarda en recorrer una órbita. Bueno, esa relación se mantiene constante. Vamos a verlo acá. Acá se ve mejor. Al cubo dividido t al cuadrado es constante. Esto quiere decir que la distancia media al Sol al cubo dividido el período del planeta al cuadrado es una constante para todos los planetas. Entonces, conociendo la distancia de la Tierra al Sol y conociendo el período de la Tierra, un año, y también conociendo el período de los otros planetas, se podía calcular a qué distancia estaban todos ellos del Sol. Eso es uno de los grandes logros de Kepler, poder darle un tamaño al Sol. Con estas tres leyes y fundamentalmente con la tercera, en la actualidad podemos y debemos tener en cuenta esta ley, colocar un satélite en órbita alrededor de la Tierra o alrededor de cualquier planeta.
digamos, esta tercera ley, las tres leyes de Kepler, tienen vigencia absoluta y son utilizadas para, por ejemplo, estas cuestiones tecnológicas de punta, como es la ubicación de un satélite en órbita. Por eso es que es importante que las estudiemos. Bueno, por el momento llego hasta acá, hago un corte y después en otro video continuamos con los temas de dinámica del punto material. Gracias.